Pues mira, estamos hablando del gobernador Piñero. Piñero. Fíjate aquí, Mesa redonda. Fíjate acá, mira acá al frente. Estábamos hablando de Piñero, ¿verdad? Y eso fue porque entonces... Una porquería. Sí, Rubén Rubén lo coge a él, lo nombra. Pero la condición especial, que eso la sabe tu papá, lo mejor que yo, ¿no? Es que el gobernador Piñero era un hombre no totalmente popular, él era liberal de verdad, del Partido Liberal, pero no era tampoco republicano, era más abanderizado al Partido Popular, porque los liberales son los que más bien hacen el Partido Popular, pero no era un popular íntegro. Para esa época Muñoz Marín era el presidente del Senado de Puerto Rico. Pero él quería... ¿Y quién eligió a Muñoz Marín presidente del Senado? El Senado mismo. La elección del 1940. ¿Pero no se elegía el gobernador? No, no se elegía el gobernador. No. No. De ahí en adelante era que iban a aprobar que en las próximas elecciones se iba a nombrar el gobernador de Puerto Rico. Con unas entrevistas que hace Muñoz en Estados Unidos, etcétera. Pues ahí van a nombrar el gobernador por el electivo. Pero esa lucha duró 4 años. Y todavía cuando vienen las elecciones de 1944 la ley no se había aprobado. Y había que nombrar un gobernador porque Rubén necesitaba, era el cuatrenio que venía un nuevo gobernador americano. Podía haberle nombrado otro. Y Gore había sido un buen gobernante de Puerto Rico. Él había nombrado unas cuantas gabinetes. Que se nombraba todo el gabinete, se nombraba los americanos venían a Puerto Rico, pero Gore había nombrado puertorriqueño. ¿Cómo está? ¿Dónde llegó? ¿Cómo está? Estamos aquí en la entrevista. Entrevistándonos aquí para hablar sobre la historia de Puerto Rico, de los mundos. Está interesante. Ya a lo mejor la ve más tarde en Entonces Gore no es familia del Gore de ahora. De Al Gore. Gore. Y ahí, en esta transición, en lugar de... Gore había nombrado una serie del cuerpo de secretarios de puertorriqueños, entre ellos al auditor de Puerto Rico, al tesorero de Puerto Rico, Buscaglia, don Rafael de Cordero Buscaglia, a dos y un montón de ellos, pues como se estaba luchando para mantener el lazo de Estados Unidos, pues hizo eso, yo digo. Por eso se constituyó a Gore en buen gobernador. Entonces en 1944 nombraron en 1944 nombraron a Piñero, a Jesús de Piñero. Que duró hasta el 52 cuando Muñoz, al 48 cuando Muñoz no se salió gobernador de Puerto Rico, el primer gobernador de Puerto Rico. Era el único, ¿cuántos candidatos había? Bueno, no había más nada. Eso no había más nada. Era popular y más nada. El pueblo popular, el pueblo Pan, Tierra y Libertad se había convertido en una masa, en un río desbocado que había controlado todas las masas de Puerto Rico. Porque la situación económica había sido terrible, uno de 30. Había hambre. Sí, había mucha hambre. Entonces, Pan, Tierra y Libertad fue la voz del día. Y entonces, Muñoz pues no contender, como se dice. Bueno, y salió gobernador hasta 20 años más tarde, que él voluntariamente deja. 20 o 30, no me acuerdo bien. Y durante la Segunda Guerra Mundial, usted no fue a la guerra, ¿no? No fui porque yo tenía 2 hermanos en la guerra. Y yo era allá maestro de escuela superior y aquí necesitaba maestro. Y además en el pueblo que yo estaba en Humacao, yo era presidente, no era presidente, pero era parte de la junta selectiva. Y en Humacao pues, había tantos voluntarios que no necesitaban saber. En Puerto Rico había muchos voluntarios, principalmente en el sitio donde yo estaba,
pues no había Usted los necesidad. mandaba. Yo era quien mandaba. Nosotros era quien decíamos quién iba a ir, para qué me van a mandar a mí si me necesitan en la escuela. No hubo nunca bajo su mente, nunca pasó por su mente la posibilidad de que usted fuera. Aunque yo cuando estaba en la universidad, cogí el ROTC y llegué hasta sargento técnico con mi título de salir de la universidad. Y fui al campamento de CNPC y después estuve en la Guardia Venezolana. Era un oficial, era como oficial, ¿no? Y cuando la guerra de Corea, cuando estalló la guerra, 2 o 3 días antes, los dos hermanos míos que venían a estar en la Primera Guerra Mundial, dicen, esto está feo. Ya mismo se empieza a pelear con Corea, mañana nos vamos a salir. Yo fui certificado médico y ellos hicieron lo mismo. Y eso nos salvó de ir a Corea, pero la verdad que el ejército acabó en Corea. Se acabaron todos, murieron todos. Limpiaron. Los mataron casi todos. Por eso el monumento ese. Y ahora de aquí para adelante, pues uno ya con el nombramiento de Piñero y Marín de ya uno sabe el resto de la historia. Pero como un epitafio, quiero hacer el último hermano que ellos desembarcaron los dos en un barco de carga, los tres hermanos, bisabuelos tuyos, tatarabuelos tuyos, bisabuelos míos. Pues eso desembarcaron en San Juan. 2 se quedaron aquí en Carolina, finca de Carolina, donde Teocundo tuvo muchos hijos, nadie sabe cuántos. Pero de eso sabe tu papá. ¿Quién era tu abuela? ¿Quién era tu bisabuela? ¿Quién era tu abuelo? Yo quiero que tú me lo completes. Mira, pero. Con gusto. Entonces, el de Salinas era tío Francisco. Se puede decir Era Francisco. Aquel era otro. Que Salinas aquel tenía más fincas todavía, que ese era el menor de todos. Ese era el menor de todos. Y yo lo conocí una vez. Cuando yo fui a trabajar a la High School de Guayama, que estuve 6 meses ahí trabajando, lo vi. Y en la escuela donde yo trabajaba, había un muchacho que era Rivera Mundo, de uno de los hijos de Francisco. Y ahí esa parte de Salinas hasta Ponce, la finca del tío Francisco colindaban con los cerrajeros. Pero los negocios nunca prosperaron, nunca fueron esos terrenos tan ricos. Sí. No, el Francisco, él sí se hizo mucho dinero, claro, y creó una familia no tan prolífera como de Teocundo, ¿verdad? Pero grande, como el abuelo Pepe. Teocundo tenía también una finca grandísima, ¿no? Yo no sé cuántas fue, pero yo te aseguro a ti que Teocundo tendría más de 2 o 3 mil cuerdas de terreno, porque las cosas de él no las conocía nadie. Porque en esa época lo que se acostumbraba era que, por ejemplo, mi papá, Teocundo, tío Francisco, pues ellos metían agregados que se enterraban en la finca, le ponían ¿Y su vida en Nueva York? 5 cuerdas. ¿Y su vida en Nueva York cuándo fue? ¿Cuándo fue su vida? Yo fui a Nueva York por primera vez. ¿En qué año? Yo fui a Nueva York por primera vez en 1936, cuando terminé mi contrato. ¿Y cuando usted llegó, en qué avión iba? ¿En 4 motores? Sí. ¿Y ese viaje cómo era? ¿Era ruidoso? Era como caminar en una caleza de esa de los vaqueros de Boston, así, ¿Y qué hacían ustedes los puertorriqueños bueno, allá? ¿qué vamos a hacer? ¿Cantar? ¿No tienen que ver? No, lo que yo fui a Estados Unidos fue con la idea de experimentar a ver si me podía, pero era tan joven
sí. Bien casi un primo, hermano mío, que me regresé como a la semana. ¿No le gustó? Después de eso, ¿Qué es lo más que le gustó? Sí. Después de eso fui a Estados Unidos otra vez, por primera vez en el 1966. ¿En qué estado? Y llegué a Nueva York, New Jersey. Ahí trabajé. Cuando eso era que yo trabajaba en el Departamento de Instrucción Pública. Y el puesto que yo tenía, querían dárselo a otra persona y aquí está el puesto. Yo me voy a Estados Unidos a trabajar y a estudiar con la idea de estudiar. ¿El gobierno lo mandó? Sí. ¿El gobierno? No, ¿Y el puesto qué pasa? pero entonces el puesto lo guardé un año ahí. Lo congelé un año. Le pedí una licencia vitalicia por un año. Pero usted tenía conexiones con el gobierno entonces. Sí. Era una persona influyente. Sí, porque siempre que yo entraba a un trabajo, sobresalía, estudiaba sobre la materia, y buscaba cosas nuevas, introducía cosas nuevas en ese empleo y engrandecía el empleo, porque cuando uno da un empleo y le introduce los últimos gritos, como decimos en el argot vulgar, del momento a ese empleo, pues al crecer el empleo crece uno crece uno lo toca. Y la verdad que en mi empleo yo nunca tuve en un mismo empleo más de 6 años por esa misma condición. Porque cuando yo llegaba a un cenit ahí y veía que me iba a estacionar, que no pues, brincaba a otro que me iba a estacionar, a subir un poco más. Y crecí un poco más, 100 pesos, 50 pesos, algo así, y ya pues eso era un aumento. Porque era, digamos, de 86 pesos que empecé como maestro, pues me vine de la escuela superior. Cuando vine a trabajar a la oficina del auditor, pues me dieron 200 pesos más. Estaba en 150 pesos, pero ya me dieron 250, eran 100 pesos. Y así subieron esa era la situación. Y lo que pasó incluso fue que yo tuve una pequeña, no estaba de acuerdo con cierta política que tenían ellos. Por lo menos ¿en qué sentido? En el sentido Bueno, en el sentido que hacían trabajar a uno 8, 10 horas, 15 horas. Uno tenía que salir a las 6, a las 7, a las 5 de la mañana para estar en Ponce a las 8 de la mañana. Eso era, y después había que venir de Ponce a San Juan, que se echaba 2 o 3 horas, a las 1, a las 2 de la mañana, después de tener todo un día de trabajo, para venir a las 8 a hacer el uniforme al trabajo. Y yo pues trabajé como 4 o 5 años con eso y empecé a hacer presión y vainas y cosas, porque durante esos 6 años, esos 4 años de instrucción, yo caminé todas las escuelas de Puerto Rico, todas, desde las más remotas, en la montaña más alta de Puerto Rico, hasta las escuelas de San Juan. ¿Dando clases? Sí, el último estudio que hice fue de la población escolar de la Escuela Superior Central, porque yo pretendía que en lugar de hacer una escuela, ya la población escolar de la central estaba bajando mucho. Yo pretendí que esa escuela se hiciera una escuela de música y se sacara la escuela de música del Batey, Sabina Correy, que era una la escuela libre de música. ¿Y por qué ponen la escuela libre de música? ¿Por qué ponen libre? Porque era una escuela, eso de escuela libre de música era para que el pueblo fuera. Porque hasta que no se establece una escuela libre de música, para que todo el mundo vaya ahí por la pública, una escuela superior, pues los que estudiaban música en Puerto Rico eran en escuelas privadas. Sí. Música no era escuela, era con maestros privados, individuales, pero ahí hasta no sé qué año fue que empezó, pero cuando empieza la escuela libre de música, y tiene ese nombre por eso. ¿Qué ha forjado? Yo creo que la libre de música, cuando uno... ¿Ha tenido éxito? Sí, claro. Cuando uno oye, nada más que se oye en Puerto Rico la música popular antigua, digamos de 30 años atrás, entonces es una música folclórica del puro pueblo. Pero un poco sonido rústico.
acústico y hasta molestoso a veces en el oído. Sí. Pero ahora la música se oye, ya se ve la pureza musical Se ve la pureza. de toda esa música popular y todo eso. Ha purificado. Ya hay que ver, hay que leer, oír nada más que un juglar de aquello antiguo y uno actual. Claro. Y ya Hay una parte de la música de mi viejo San Juan que yo la logro extraer de una pieza de Gershwin. Sí, la música, ve la música. Y eso no me resta de la pieza, pero me da como una especie de plato, o sea que Claro, sí, toda. Mira, ahora que tú dices eso, ¿verdad? Eso de mi viejo. Y sale en una pieza de Gershwin al principio. Y exactamente, y eso se lo dice a Wanda, y es la misma nota. Sí, la misma. Que Y no todo, hay- claro, Agustito, no en ese mismo sentido, pero cuando se estudia a profundidad la música clásica, se ve grandes copias, no copias yo diría, sino que un agarre de la música popular y se purifica. Porque tú de Beethoven, Haydn, todos esos grandes. Pero ahora que Beethoven hizo lo impetuoso, Sí, Mozart hizo lo sublime, sí, exacto. y el otro hizo una entremezcla que es Schumann, que es una mezcla de ambas cosas, ambos mundos, que es no estar en ninguna parte de esas vertientes. Ahora, yo creo que son originales. Sí, son cosas originales. Después de eso viene la combinación de notas que se extraen, las posibilidades de notas que se pueden extraer en la armonía, que ya están hechas, se extrae de la música clásica. Ahora yo en ese sentido pues no puedo destacar mucho en cuanto a Rafael Hernández. Rafael Hernández tiene que haber extraído de música clásica. Pues déjame explicarte esto, él extrae mucho de música clásica, pero más que otra cosa, si tú quieres saber cómo Rafael Hernández crece, Rafael Hernández estudia piano, y no un pianista, no grande, sino un pianista del montón, ¿no? Y sabe un poco de música. Pero sus composiciones, fíjate que Rafael Hernández es de la misma época. ¿Qué año? De la misma época. 40 y pico. De los 40 y pico. Hasta el 63. De Lecuona de Cuba. Si tú oyes el jibarito, chequéate la partitura del jibarito y el manicerito, a ver qué tú me dices más tarde. Así. Es verdad, porque está maní, para pam, 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 pam. Y todos estos grandes compositores de Puerto Rico, tú les consigues, le vas a conseguir. Y Rafael Hernández, Y Rafael Hernández puede. están las notas en un orden distinto probablemente, pero son las mismos acordes. Los mismos acordes y una melodía, una entonces, y así mismo, pues ahí tiene Lecuona, un montón de canciones que viene Rafael Hernández y las mete en otro aire, la introduce. Claro. Y eso se ven plagios terribles ahí. Hay unos plagios, porque por lo menos los trabajos que se hacen se establece la bibliografía. Y nada es original. Y en la música se quiere pretender ser original. Y usted ve vamos a suponer a Charitingo, que compuso una música que puede ser armoniosa y suena bonita, pero yo estoy seguro que es un plagio. De esos mismos plagios que nos impresionan. Por eso que es importante conocer la música clásica, para que no nos engañe. Claro. Hemos sido engañados. Tanto tiempo hemos sido engañados porque no entendemos la música clásica. El mismo. Entonces nos impresiona porque nos llama la atención, mira, que cómo ella pudo componer eso. O Noel Estrada, que solamente compuso eso. Y eso es Noel Estrada. Sí, él tiene mucho plagio. Y él. Todos. Aparte de los ritmos estos que son muy originales nuestros. Y todas esas coplas, fíjate,
todas esas coplas que están en Puerto Rico, por ejemplo, vamos a asumir antes de la época moderna, si tú te vas de los 30 para atrás, de los 1800, todas esas coplas de Puerto Rico son plagios de las copias españolas. Bueno, eso viene de Andalucía. De la Andalucía. O sea, andaluces, uno oye los ritmos andaluces y oye los ritmos de las montañas y son los mismos. Es la misma cosa. El mismo estridente, el mismo ruido, la misma cosita. Es la misma Es música. una cosa traída de allí. Trasladada. Es como, por ejemplo, tú vas a la música de Estados Unidos, del jazz, de todas esas cosas. Pues esos son plagios también de Francia, de Inglaterra, Puede ser. de todo eso. Pero lo que pasa es que el negro ha creado, porque mira, o sea, el mismo Elvis Presley tiene el origen negroide, el rock and roll. El jazz no se puede escribir, usualmente no se puede, como se sale del alma. Es una cosa que es espontánea. Sí, es espontánea, el jazz es una cosa espontánea. Es como si fuera, yo no sé si así puede ser el término, me corrige, que probablemente esté mal. Cuanto a la cadenza, la música clásica, que es para periodo en que más liberal. En lo que hace el músico. Pero ya rompió con todas las reglas de todo. Ahí no hay música. No hay música. Hay un instrumento que está tocando unas notas, que pueden ser hasta de estridente, ¿sabes? Bien estridente, eso es lo que están tratando de... Sí, eso es lo que se trata. Y por ejemplo, la gran velocidad que cogen los Beatles en el mundo entero, es que ellos eran unos grandes músicos, ¿sabes? Porque ellos eran grandes músicos. Y toda su música es una serie de plagios de los grandes. O sea, músicos grandes, y toda su música es así. Porque ellos sabían música, eran músicos de verdad. Mira que estos tipos cogen cualquier instrumento y lo tocan, pero bien tocado y bien afinado. Eso es lo importante, que ellos tenían una afinación y como se tragan al pueblo. No hay comparación con lo que dentro de ese escándalo que forman, tocan música. Pero hay una cosa de Beethoven, ¿eh? Sí, todo. Beethoven es impetuoso. Sí, en la novena sinfonía, no estoy seguro si esa es la novena, está la pastoral. Sí, esa es la pastoral. En la misma, las notas impetuosas que surgen esa música pues... Eso es la llave a Napoleón, la fiesta de Napoleón. No, esa es la de la coronación. La coronación. Que es otra fiesta que es exclusiva. Bueno, pues ya te digo, así es. De los Beatles, pues, se tragan el mundo. Ahora, después de los Beatles, ponte a ver lo que tratan. Hay algo nuevo. De evitar no sirve. Pero, o sea, el negro en Estados Unidos está haciendo una creación, está haciendo el rap, está haciendo la música underground, le llaman el underground. El underground es que se desarrolla en los subways o se desarrolla en los pisos bajos donde ellos escuchan sueco y tratan de establecer un nuevo ritmo. Está Quincy Jones, que tiene una música bien impetuosa de un francés y se oye ese ritmo nuevo. Yo quiero, por ejemplo, a mí como con toda sinceridad, con toda humildad mía, a mí la música popular pues la oigo muy pocas veces porque como no me gusta. La música popular tiene una enseñanza y es que de todas maneras las señales que establecieron nuestros antepasados ya están establecidas. Y son muy difíciles de superar. Y ya no hay manera de superar eso. Nos están pidiendo todos los días nuevas cosas que nos parecen bonitas, pero eso está escrito en las piezas grandes. Y ellos van ahí, rebuscan esas piezas, sacan una pieza y nada. Es como el que coge un libro y lo pica. Y lo hace. Así es. Ahora que yo creo que cualquiera puede componer en ese sentido, yo creo que ahora mismo el compositor se le hace mucho más fácil. El compositor hoy en día tiene que hacer mira ese Braulio, ¿dónde compone? En el baño y todo, ¿no? Sí. Pero mira, esto que te voy a decir es una opinión demasiado atrevida. Bien que soy un lego en música, pero cuando estrenó Pablo Casals su oratoria, era un plagio.
eso tiene un montón de pedacitos Sí. de otros autores. Se ven las tijeretazos. Sí, se ven los tijeretazos de izquierda. ¿Eh? Y un buen músico, uno que conozca mucho. Y Es aunque que uno no conozca. es que el que conoce música clásica se va percatando de que nos están engañando. Sí, claro. Y no es mala cosa que pasa. Pero y nos no está tiene, engañando y porque... no tiene uno que ser un gran músico porque como su oído, pero esto yo lo oí en algún otro Es lado. verdad. Aunque tú no sepas dónde lo oíste, pero cambió, pero Y te voy a decir una parte Sí, también, así una parte que también es importante, o sea, la música del Mago de Oz. sí, sí. Me recuerdo una vez que un chico la sacó de una pieza que estaban practicando y iban a tocar esa, pues sacó la melodía. Y él dijo, no será de aquí que la sacaron. Y se reía. Con la malicia, no será de aquí que la sacaron. Sí. Y yo me di cuenta que él tenía conocimiento de muchos sonidos, de muchas combinaciones. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo no creo que en América, se ha producido personas o músicos más grandes que la familia Figueroa. En América. En América. Estamos hablando mucho de mucha gente. De Chrysler inclusive. Ajá. Sí, Déjame ver. sí, estamos hablando de grandes. En América, estamos hablando de América. Sí, porque yo sé, Chrysler fue un hombre grande, ¿sabes? Pero Chrysler no era americano. ¿Quién? Él era alemán, Chrysler. ¿Qué es Fritz Chrysler. Era europeo. ¿El que hizo los carros? No, el violinista grande de americano. A eso no lo conozco. Sí, era Fritz Chrysler. Y lo mismo Haydn. Haydn era un ruso, no era americano. Quiere decir que en América, ahora es que están saliendo grandes músicos orientales. Y con toda su grandeza, de Haydn. Su época tiene grandes violinistas también, que muchos compitieron favorablemente al gran Haydn. Por ejemplo, hay un concierto por ahí, que no me acuerdo de quién es mi nombre, pero tú oyes ese concierto de Haydn, la pureza de notas y las cosas de las notas, bien tocado y seriamente bien tocado. Y después ese mismo concierto viene Erika Morin, una alemana, una muchacha alemana que hoy por hoy tiene como 56 o 70 años casi, creo yo. Estuvo en Nueva York hace mucho tiempo, la última vez que yo leí sobre ella. Esa señora, cuando en plena juventud de los 40 o 50, arrancaba con ese violín, y tú le ponías a cualquiera los dos conciertos sin decirle quién era, ellos te decían, este es Chrysler, este es Haydn y aquel es Erika Morin. No, pero este parece Erika Morin, pero aquel parece, no, este. Y a la larga creían que la Erika Morin que tocaba el concierto era Haydn. Yo creo que el concierto de Brandenburgo, no me acuerdo qué concierto es, pero yo lo he oído muchas veces, o varias veces, el mismo concierto, pero no. Y es así, ¿ves? Esa mujer cogía ese concierto y parecía un se quedaba. Ella tocó blues en la época de los 50, la misma época de Chrysler. Se consigue el disco de ella. Sí, se consigue. Ahora que me recuerdo, la sinfonía de la coronación era Ahora, cuando tú oyes esa cosa, cuando tú oyes esa sinfonía, la quinta sinfonía, no sé qué número es. pero bueno, pero cuando tú oyes ciertas frases de esa sinfonía, y estamos hablando de Beethoven, ahora te va Rimsky-Korsakov cuando hace Scheherazade, y ese pasaje bonito. Y entonces Brahms, que es discípulo de Beethoven, cuando oye ciertas sinfonías, cuando oye el concierto de violín de Beethoven, tiene uno, Brahms hace tres,
tiene mucho de Dios.